es un sistema mental. Es uno de los sistemas con la estructura más elevada y elaborada. Eso lo dijo Chomsky. Lo que está escrito aquí fueron palabras de Chomsky en su libro Estructuras Sintácticas. Es un sistema altamente estructurado dependiente de la mente-cerebro y es conocido también como facultad del lenguaje y facultad lingüística. Chomsky añade a esa expresión que está escrita ahí, añade que el lenguaje pertenece al sistema cognoscitivo o cognitivo del humano. O sea que el ser humano tiene un sistema mental cognitivo, donde hay una serie de interconexiones de conocimientos, entre ellos el lenguaje. Entonces, esto sería verdadero. Y si es verdadero, descartamos la A que empieza con falso. Sigamos. 2. El lenguaje determina el surgimiento de una lengua natural. Lo que pasa es que el lenguaje es una capacidad. ¿Cómo es esto? O sea que la persona, de acuerdo a la teoría innatista del lenguaje, que es lo que acabamos de leer, el lenguaje se evidencia o se pone en evidencia, se manifiesta a través de una o varias, principalmente una lengua. ¿Entendido? Entonces, la capacidad del lenguaje se evidencia en una lengua natural. Se le llama lengua natural porque ésta se adquiere espontáneamente. O sea que se va a desarrollar de manera natural. Muchos de nosotros hemos desarrollado una primera lengua. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que desarrollan paralelamente 2 o 3. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos desarrollado una lengua. Y esa lengua la hemos desarrollado en un ambiente, en un espacio, con nuestros padres. Hemos activado en nuestro cerebro el sistema fonológico del castellano, la morfología, la sintaxis, la semántica. Interpretamos, decodificamos mensajes del castellano de manera natural, de manera espontánea, en un espacio determinado. Eso se llama adquisición del lenguaje. Eso se llama adquisición. Aprendizaje es otra cosa. O sea, la primera lengua o lengua materna se adquiere. Es de manera natural, de manera espontánea, en el ambiente determinado. Pero cuando alguien tiene, por ejemplo, 5 años y va a inicial y le dicen red, rojo, yellow, amarillo. Entonces ahí ¿qué sucede? No está adquiriendo de manera natural y espontánea. Ahí se le está escolarizando, se le está llevando un proceso, no natural. Entonces eso de ahí se llama aprendizaje de segundas lenguas. ¿Entendido? ¿Ya? Por ejemplo, yo me he matriculado hace un mes ya en el curso de italiano. Ya pues. Y veo que no está difícil, es fácil. Ya pues. Yo me he puesto como meta para este año acabar italiano. En noviembre acabo todo el italiano de este año. Ya, listo. De ahí voy a practicar un poquito más. Voy a entrar a un club de conversación. Y si es posible, voy a seguir con el italiano. Ahí, especializándome. De ahí iré al francés. Pues. Listo. Ya está. Y así ya no me van a decir nada en otro trabajo que no hables otra lengua. Listo, ya está. Ya, entonces yo les aconsejo que aprendan italiano, ¿ya? Es fácil. Es fácil. Entonces, ¿entendido? ¿Qué dice acá entonces? El lenguaje determina el surgimiento de una lengua natural, espontánea, sí. La española, la quechua, la machiguenca, etcétera. Verdadero. La 3. La facultad del lenguaje es universal, ya que nace con el ser humano. Y esto está interesante, la número 3,
El número 3 dice así: la facultad del lenguaje, la capacidad que tenemos, es universal. ¿A qué se refiere con universal? Ya que nace con el ser humano. A ver, si nace con el ser humano, se le llama innata. Innata. ¿Ya? O sea que nace uno predeterminado para desarrollar el lenguaje. ¿Ya? Eso se llama innato. Innato. ¿Ya? Dice, la facultad del lenguaje, dice acá, es universal. ¿Ya? Es universal, ya que nace con el ser humano. A ver, ¿a eso se le llama universal? Porque nace con el ser humano. A ver qué dicen. ¿Será exactamente así? Me dicen que no, profesor. Dicen que no. Ya, gracias. Lo que pasa es que yo no veo la respuesta. No, entonces, ¿cómo se llama eso entonces? ¿Cómo se llama eso? Si la facultad del lenguaje, dice acá, es universal, ya que nace. Innato. Ya, eso es lo innato, ya, claro. Entonces, la facultad del lenguaje es universal. ¿Qué cosa quiere decir que el lenguaje sea universal? ¿Qué quiere decir que sea universal? Me dice, y ahí está presente en la misma especie humana. Claro. Emily, que todos lo poseen, lo poseemos todos los humanos, engloba a todos los seres humanos. Ya está. Claro. Y eso ligeramente parece que fuera que nace con todo ser humano, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Claro. Ahí es como cuando alguien dice el lenguaje es limitante, que es otra característica que San Marcos toma en cuenta, por cierto. El lenguaje es limitante. ¿Cómo que es limitante? O sea que uno puede hablar hasta donde sepa. Ah, ya. Entonces, acá es falso. Está bien, es falso. La 3 es falso. 4. No puede... Ay, no. No puede ser aprendido ni olvidado, ya que está escrito en el patrimonio genético de la especie humana. Ah, mira, qué interesante. El lenguaje no puede ser aprendido ni puede ser olvidado, ya que está escrito, pero en el genoma, ¿no? En el patrimonio genético, pues, un genoma, ¿no? De la especie humana. ¿Eso es verdad? Verdadero es eso, ¿no? Verdadero, ¿no? Claro, en el año 1998 empezaron los estudios de lo que viene a ser el mapa humano, el genoma humano. O sea, estudiar la estructura universal del ser humano y rasgos geno y fenotípicos, ¿no? Claro, eso sí lo recuerdo bien, ¿no? Lo recuerdo porque yo estaba en el colegio en el año 1998 y escuché esa noticia, ¿no? Y como mi padre compraba diariamente el comercio, entonces yo leí, ¿no? Sobre la oveja Dolly, el mapa del genoma humano. Me interesaban mucho esos temas. A ver, la última. La primera dice ahí, ¿no? Sí, primera. Articulación del lenguaje. No, dice. No presenta unidades portadoras de significado. A ver, ¿cuál es la primera articulación del lenguaje? La primera son los morfemas. La primera son los morfemas. Anótalo, acuérdalo. Y la segunda, ¿cuál es la segunda? Los fonemas. Entonces, ahora lee conmigo. Si la primera son los morfemas, dice, la primera articulación del lenguaje no presenta unidades portadoras de significado. ¿Qué sería esto? Falso. Porque los fonemas sí poseen significado. ¿De acuerdo? Y acá dice que no. Por lo tanto es falso. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Buscamos. ¿Cuál es la clave? Buscamos la C. Listo, muy bien. Vamos al número 2. Dice acá. Establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice acá.
La lengua es un código verbal. ¿La lengua es un código? Sí. ¿Verbal o lingüístico? Sí. ¿Altamente estructurado? Sí. ¿Que se utiliza en la comunicación de los humanos? Obviamente, sí. Dentro de una comunidad lingüística, o sea, un grupo de hablantes que maneja una misma lengua. Una comunidad lingüística es un grupo de hablantes que maneja o utiliza una misma lengua o dialecto. Verdadero todo esto, ¿no? ¿Qué más dice? Nacional o supranacional. ¿Qué significa una lengua nacional? Que se utiliza dentro de un estado, de un país. ¿Y qué significa supranacional? Que atraviesa las fronteras de un país. El español, por ejemplo, es una lengua supranacional, porque atraviesa muchos países, ¿no es cierto? Entonces, la número 1, ¿qué sería? Verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ya. La número 2, ¿qué dice? Todas las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Una lengua natural es toda lengua que es hablada, que se aprende dentro de la comunidad. El castellano, el quechua, el aymara son lenguas naturales. Ahora quiero que prestemos atención a esto. Dice, todas las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. O sea, no hay cambios, la lengua no cambia, no se altera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Las lenguas tienen cambios o no tienen cambios? Las lenguas sí tienen cambios, ¿no? Tienen variaciones. La lengua cambia a través del tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿esto sería verdadero o sería falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería? Falso, muy bien. Siguiente, la lengua toma forma de dialectos sociales y regionales. ¿Cómo le llama San Marcos al dialecto? Variación socioregional. Variación socioregional. Hasta ahí todo es cierto, ¿no? En los diferentes estratos sociales y en los diversos espacios geográficos. O sea, la lengua tiene dialectos, mejor dicho, todo eso, la número 3 equivale a decir eso. Eso sería verdadero. Vamos con la número 4. ¿Qué dice el número 4? Las unidades mínimas significativas son los morfemas. Son los morfemas que pertenecen a la segunda articulación del lenguaje. En el ejercicio anterior, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la primera articulación? La primera son los exacto, y la segunda son los fonemas. Muy bien. Entonces, la número 4, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería? Falso, muy bien. Ahora vamos con la última, 5. El lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. Que le permite aprender una lengua y esta se concretiza por medio del habla. Verdadero. Entonces la clave sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería la clave entonces, jóvenes? La letra D. Muy bien. Nos vamos ahora al ejercicio número 3. ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? ¿Estamos recordando la teoría? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo claro, ya. Atentos y vamos resolviendo, ¿sí? Número 3. A ver, ¿qué dice el número 3? Escucha. Lengua y habla. ¿Qué son lengua y habla? Son las dos partes o planos del lenguaje. ¿Ya? Dice, son dos elementos interrelacionados y fuertemente dependientes. Uno presupone al otro y viceversa. Claro, no hay lengua sin habla ni habla sin lengua. Más que nada, podríamos decir que son interdependientes. Son complementarios. Uno complementa al otro. Uno necesita del otro. A pesar de sus rasgos diferenciados, de acuerdo con ello, marque la alternativa
que presenta características de la lengua. A ver, características de la lengua. La lengua es mental. La lengua es un sistema. La lengua, ¿qué más es? Homogénea, social, ¿no es cierto? Histórica o variable. Esas son las principales características. Vamos a buscar acá. La lengua es, dice acá, teórica. Teórica, la teoría es mental. Psíquica, mental, como que redunda, pero la lengua es individual. A ver, ¿la lengua es individual o el habla es individual? A ver, ¿cómo es el asunto? A ver, ¿cómo es? Claro. Entonces, para recordar nada más un poquito, el lenguaje tiene dos planos, ¿no? La lengua, ¿cuál es el otro? El habla. ¿Esto qué es? La lengua es abstracta. ¿Y el habla cómo es? El habla es psicofísica, ¿no? Claro. Acá es social y acá es individual, ¿no? Acá, ¿qué más es? Acá la lengua es un sistema, ¿no? ¿Y esto qué es? El uso del sistema, ¿no es cierto? ¿Esto cómo es? Es homogénea, ¿no? ¿Y acá cómo es? Heterogénea. ¿No? Acá cómo es? La lengua es histórica, ¿no es cierto? ¿Y acá cómo es? A ver, ¿quién recuerda? Acá no es histórica, ¿qué palabrita es? Es efímera. Efímera, o también llamada momentánea, ¿no? Efímera, momentánea, histórica o más o menos fija, ¿no? Listo. Ya con eso nos ayudamos un poco, ¿ya? Porque eso es lo que debemos saber de memoria para poder responder esta pregunta, si no, no voy a poder responder. Entonces, dime, ¿la lengua es individual? La lengua es individual, no, el habla. Entonces, dime una cosita, ¿qué más? ¿La lengua es concreta? No, la lengua es abstracta. Entonces, los dos últimos son incorrectos, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen, muchachos? Son incorrectos los dos últimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede ser la A la clave? No. Me voy a la B. ¿La lengua es abstracta? Sí. Pero dime, la segunda que dice, uso del código. Dime, ¿la lengua es el uso del sistema o código? ¿Eso está bien o no está bien? No está bien. ¿Sí? A ver, díganme, ¿está bien? No, ¿no es cierto? No. Entonces ya fue, ¿no? Ya fue. Vamos con la C. ¿La lengua es un código lingüístico? Sí. ¿Es un sistema de signos? Sí. ¿Es colectiva o social? Sí. ¿Pero es un acto momentáneo? A ver, momentáneo, ¿quién es? ¿Quién es momentáneo o quién es momentáneo? El habla, ¿no? El habla. Entonces, ¿puede ser? Ya no puede ser, ¿no? Casi, ¿no? Por una nada más. A ver, ¿la lengua es social? Sí. ¿La lengua es un producto histórico? Sí. ¿La lengua es psíquica? Sí, profesor. Pero, ¿es el uso del sistema? No, ese es el habla. Profe, entonces la clave, ¿cuál es? A ver, muchachos, ¿cuál es la clave en el número 3? Tiene que ser la E, ¿no? A ver, lee, ¿qué dice? ¿La lengua es abstracta? ¿La lengua es abstracta? Sí. ¿La lengua es social? Sí. ¿Es un producto histórico? Sí. ¿Es el código o sistema? Sí. ¿Cuál es la clave? La E. ¿Cuál es la clave? La E. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ahora, hay que tener cuidado nada más, como dije ayer en la clase, ¿no? Abstracta es lo mismo que psíquica. Abstracta es lo mismo que psíquica. Abstracta es lo mismo que psíquica, que mental, abstracta, psíquica. Ideal, virtual, también. Psicofísica, algunos la dicen concreta nada más. Social es lo mismo que colectiva, grupal, gregaria.
El habla es individual, particular, uso propio, es lo mismo, por si acaso. La lengua es un sistema, la lengua es una jerarquía, organización, la lengua es un código. ¿Ya? ¿Está escuchando, no? El habla es el uso del sistema, el uso del código. ¿Ya? O también a la lengua le dicen sistema de signos. La lengua es homogénea, el habla es heterogénea. La lengua es histórica, producto histórico, más o menos fija, evolutiva, dinámica. El habla es momentánea. Su compañera dijo otro término, ¿no? Efímera. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí hemos recordado un poquito más. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? A ver, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, ¿a qué número vamos? ¿A qué ejercicio vamos? Al número 4. ¿Sí? Ejercicio 4, a ver, ¿qué dice? El estudio organizado de la lengua da lugar a una serie de conceptos relacionados jerárquicamente. La lengua es una estructura de jerarquías. ¿Qué cosa quiere decir jerarquías? Que hay elementos que son núcleo, que son la palabra central, y hay elementos de menor jerarquía que afectan a ese núcleo y lo alteran o lo modifican. Por eso hay modificadores y hay complementos, hay jerarquías. Incluso cuando alguien enseña a redactar textos, se da cuenta que en un texto, las ideas que presenta un texto, todas las ideas no tienen el mismo valor o función dentro del texto. Hay ideas principales, hay ideas secundarias y hay ideas terciarias en un texto. El párrafo de desarrollo o el párrafo, digamos, nudo, ¿no? El párrafo argumentativo es el que tiene mayor peso o valor que los otros párrafos de conclusión o cierre y el de inicio o introducción. O sea, la lengua está llena de jerarquías a nivel sintáctico, morfológico, etc. ¿Entendido? El estudio organizado de la lengua da lugar a una serie de conceptos relacionados jerárquicamente. Así, la definición sistema de signos entendidos en términos extralingüísticos, políticos, sociales, económicos y culturales, corresponde al elemento denominado. A ver, ¿cómo se define la lengua en términos políticos? ¿Cómo se define a la lengua? Pero ¿en qué dice? La lengua en términos políticos. La lengua en términos políticos, económicos, sociales, es la lengua que avala al Estado como oficial. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama idioma. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Se acabó. Listo. Cuando a ti te pregunten cuál es el nombre de la lengua en términos extralingüísticos, es idioma. Lo que pasa es que decir extralingüístico significa fuera de la lingüística. Lo que pasa es que el idioma no lo escogen los lingüistas, el idioma lo oficializan los congresistas. ¿Ya? Aquí en el Perú es así. Número 5. Lingüísticamente, el castellano hablado por la agrupación evangélica Bora, bilingüe, ágrafa, o sea, no escriben, ubicada en una comunidad nativa cercana a la ciudad de Iquitos, constituye con respecto a la lengua española. Fácil. Es una comunidad evangélica Bora. Ya, simplemente es una comunidad Bora. Es bilingüe, o sea, hablan Bora y hablan castellano. Hablan dos lenguas, castellano y Bora. Entonces, ellos se encuentran en Iquitos, dice, ¿no? En la capital, en Iquitos, no hablan Bora, hablan castellano. Entonces, ellos como son bilingües usan un castellano, ¿no es cierto?, entremezclado con el Bora,
pero al fin y al cabo hablan castellano. Pero si usted se da cuenta, ¿cómo se llama eso? A ver, nos piden cómo se llama ese tipo de habla. Si están hablando castellano, es un dialecto del castellano. Lo que se habla en Piura, en Puno, Ayacucho, Cusco, Trujillo, Huaral, ¿no es cierto? Acá dentro de Lima, todos hablamos un dialecto. Pero como habla de una zona del Perú en especial, se llama dialecto diatópico o dialecto regional. Entonces la clave acá sería la letra D. Se acabó. La clave es la D. Dialecto regional. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿También marcaron eso? Sí, excelente. Número 6. Toda lengua presenta variantes regionales. Mira, ahí va la pregunta, ¿no? Van encadenadas. ¿Cómo se llaman las variantes? Dialectos. ¿Ya? Y como dice regional, dialecto regional, ¿ves? O hablas regionales. Listo. El castellano que habla la comunidad bora es un dialecto regional. Ahí está confirmándote la respuesta del ejercicio 5. ¿Qué más dice? Las variaciones regionales de la lengua se pueden manifestar en los niveles. A ver, las variaciones de la lengua se pueden manifestar en lo fonético. ¿Qué es lo fonético? La pronunciación. Yo digo carne, otro dice carne. Ya. Morfológico. Yo digo, por ejemplo, un gatito. Y un colombiano, un venezolano no dice gatito. No usa el morfema it y te como diminutivo, sino usa como diminutivo el ic. Gatico, un perrico. Sintáctico tiene que ver con lo que es el orden oracional. El orden oracional, ¿no es cierto? Todo eso, la concordancia. Yo digo, por ejemplo, a ver, alguien dice, a María lo vieron en el parque. A María lo vieron en el parque. Pero si es a María, la persona que han visto, María es femenino, no es es a María la vieron en el parque. Entonces, eso también forma parte del dialecto a nivel sintáctico. También dice a nivel semántico, ¿no? Significado de palabras. Listo. Y lexical. De acuerdo a ello, en las siguientes expresiones, dice, de la selva su comida es deliciosa. A ver, de la selva su comida es deliciosa. Eso es un dialecto amazónico. Dime, de la selva su comida es deliciosa. ¿Es algo fonético? No, no tiene que ver con la pronunciación. ¿Es algo morfológico? ¿Tiene que ver con el morfema flexivo derivado? No. Dime, ¿tiene que ver con la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis? El orden oracional, la estructura de la oración. Dime, este dialecto de la selva, su comida es deliciosa. ¿No sería la comida de la selva es deliciosa? O sea, el orden sintáctico no es adecuado. Entonces, la primera, ¿qué es? Sintáctica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, muy bien. Siguiente dice. Uy, ya casi no. A ver. ¿Más qué dice? Más lueguito nos vemos. Ya pues, como había explicado, ¿no? Más lueguito. Es luego nos vemos, ¿no? Lueguito. ¿Qué pasó con la palabra luego? Le han añadido un ¿qué? Un morfema diminutivo, ¿no? Ya, y entonces ahí si le han añadido un morfema, es morfológico, pues. Ahora, el último que dice, mi vestido, señor, mi vestido, señor. ¿Qué pasó ahí? Las vocales no están siendo pronunciadas adecuadamente. Entonces, si no son pronunciadas, ¿qué cosa es? Lo expliqué, fonético. Entonces ya salió sintáctico, morfológico y fonético. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave ahí, jóvenes? Dice la letra
La letra D, correcto. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, ¿no es cierto? Vamos con la pregunta 7. A ver, la pregunta 7 dice: una lengua constituye un sistema verbal, o sea, lingüístico, natural, altamente estructurado, que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad lingüística, nacional o supranacional. Su estructura interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio, y su área dialectal es heterogénea dialectalmente. Heterogénea, cantidad de dialectos, ¿no? Claro, una lengua no presenta uno ni dos. Una lengua presenta multiplicidad, se dice, de dialectos. Toda lengua es multidialectal. A ver, el castellano o español se habla en España y dentro de España tiene cantidad de dialectos dentro de España. Ese español se extendió a América y el castellano se habla más en América que en la propia Europa, península ibérica, España. En El Salvador, Cuba, Puerto Rico, México, parte de Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, ¿ya? Y otros países más, se habla español. El español de Chile, de Perú, de Ecuador, tiene ciertas variedades léxicas, o sea, vocabulario. En Chile dicen no seas patudo. ¿Qué cosa es no seas patudo? Patudo, ¿a qué suena? Zapatón, tal vez, acá. Patudo es quiere decir que no seas sinvergüenza. Acá decimos otra palabra, ¿no? Sinvergüenza, ¿no? Y en términos populares dicen conchudo, ¿no? Ahí se dice patudo, ¿no? Acá en Perú dicen en el léxico juvenil, tiene su flaco, tiene su flaca. Allá tiene su pololo, tiene su polola. Acá decimos los chicos, los chibolos. Allá se dicen los cabros, las cabras. Entonces hay una variación, ¿no? Lexical, morfológica, etcétera, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Dice acá, una lengua constituye un sistema verbal natural, altamente estructurado, que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad lingüística, nacional o supranacional. Su forma interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio, y su área dialectal es heterogénea dialectalmente, eso es lo que decía. Entre sus dialectos hay inteligibilidad mutua, ¿ya? Hay inteligibilidad mutua. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay comprensión, Y acá dice, ¿no? Esto es, sus hablantes pueden comunicarse entre sí, hay comprensión. De la lectura del texto en referencia se puede inferir que, a ver, ¿qué podemos inferir? Solo algunas lenguas cambian en el tiempo y en el espacio. El texto, ¿qué nos dice? Que las lenguas, algunas nada más cambian o que todas cambian. Que toda lengua cambia, todo sistema cambia. Entonces, la primera, ¿qué sería? ¿Sería una inferencia válida? No, no es una inferencia válida. La B, todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos. Sí, sería verdadero. La C, el área dialectal de una lengua es siempre homogénea. No, no es homogénea, es heterogénea. Entonces hasta el momento la clave es la B. No es la A, no es la C, la B sino.
La D, no todas las lenguas y sus dialectos tienen gramática. Toda lengua tiene gramática. El dialecto no es el que tiene gramática, sino que el dialecto es la variante de una lengua. Pero aquí sería falso, ¿no? Falso. Porque no todas las lenguas y sus dialectos tienen gramática. Si tienen, las lenguas tienen gramática. Y el dialecto se adapta a ella. La E, sus hablantes no pueden comunicarse entre sí. No, sí pueden, dice. Es inteligible, por eso dice. Entonces, la clave en la 7, ¿cuál es? La clave en la letra 7, número 7, la B. Correcto, la B. Ejercicio 8. A ver, en el número 8 hay que recordar lo siguiente, ¿no? En el número 8 hay que recordar lo que viene a ser, lo que se conoce como ¿qué? Como las funciones ¿qué? Funciones del lenguaje, ¿no? Ahí está. Las funciones del lenguaje. A ver, si recordamos nosotros cuáles son las funciones del lenguaje, vamos a ver que hay 3 básicas y 3 complementarias. En las funciones básicas del lenguaje encontramos a la función expresiva, ¿de acuerdo? La función expresiva, de acuerdo, es aquella que se basa en ¿quién? En un señor llamado emisor, ¿de acuerdo? La función expresiva ya resalta al elemento de la comunicación llamado emisor, ¿de acuerdo? El emisor da a conocer sus estados de ánimo, sus emociones, sentimientos, opiniones, criterios, puntos de vista. Entonces, opiniones, criterios, puntos de vista, sentimientos, emociones son ejemplos de la función expresiva. Entonces, a la función expresiva, como da a conocer emociones, también se le llama emotiva. A la función expresiva, como da a conocer emociones y sentimientos, también se le llama ¿de qué forma? También se le llama como sintomática de sentir, sintomática de sentimientos, de sentir, emotiva de emociones. ¿De acuerdo? Ejemplos de función expresiva no solo son emociones, estados de ánimo, sentimientos. También de forma gramatical se puede hallar una función expresiva porque lleva una palabra con sufijo mente. Por ejemplo, ciertamente, coma, tendremos más oportunidades. Ciertamente, hábilmente. Otra forma de detectar la función expresiva es cuando aparece un adjetivo que se anteponga a quién, a un sustantivo. Por ejemplo, gran persona. Agradable momento. Ahí está. Son algunas formas de identificar a la función expresiva. Hay otra función del lenguaje que se le va a llamar función ¿qué? Función apelativa. La función apelativa se relaciona con el elemento de la comunicación llamado receptor, que es el destinatario del mensaje, ¿ya? A quien se le envía el mensaje. La función apelativa también es conocida como función conativa. Se le va a denominar conativa porque proviene de la palabra conato. Conato quiere decir intento o tentativa. Lo que pasa es que cuando se aplica la función apelativa, se ordena o se le pide una respuesta al receptor. Entonces, como se le ordena o pide una respuesta, tal vez él te conteste o tal vez no. Tú solamente realizas un conato, un intento de que él haga lo que tú le pides. Por eso es conativa. Otro le llaman función exhortativa.
buscas llamar la atención del receptor. Y otros le llaman función de llamada. Ahí está, así lo considera San Marcos, ¿no? Apelativa, entonces, ¿cuáles son? Órdenes, mandatos, peticiones, preguntas. Porque cuando tú preguntas, estás pidiendo que una respuesta por parte del receptor. Otra función del lenguaje es la función representativa. La función representativa del lenguaje se vincula con el elemento llamado referente, que es el tema de la comunicación. Por eso la función representativa también se le va a llamar función referencial. Se le va a llamar función referencial. También se le va a denominar como función denotativa, porque los mensajes son concretos. Denotar es evidenciar algo, o sea que se pueda verificar, contrastar. Entonces, cuando dices función denotativa, es porque el mensaje que se brinda es objetivo, concreto, que se puede comprobar o verificar en la realidad. Otros le llaman función informativa, porque se informa, pero de manera objetiva. Se podría decir que la función expresiva y representativa son opuestas. ¿Por qué? Porque la expresiva es información subjetiva y la función representativa brinda información objetiva. ¿Entendido? Ahora, hay tres funciones más del lenguaje. Por acá la copiamos. Tenemos a la función fática. A la función fática, o también conocida como función de contacto. Fática o función de contacto. ¿Ya? Lo que pasa es que entre el emisor y receptor, para que haya contacto propiamente, se tiene que verificar el uso de quién, el uso del canal. Recuerda que el canal es el medio físico o el medio virtual que permite que el mensaje llegue del emisor al receptor. Por eso hablamos de establecer un contacto. Luego tenemos otra función del lenguaje, que es la función llamada metalingüística. La función metalingüística se relaciona con el elemento de la comunicación llamado código. La función metalingüística es aquella que informa sobre el propio lenguaje. Son mensajes de tipo gramatical, sobre la morfología, la sintaxis, la semántica, significados de palabras, ¿ya? Información gramatical. Entonces, la función metalingüística también se le llama metaverbal. Meta, lingüística, verbal. También le llaman función semántica. Y también usan el término de glosario. Y por último, está la función poética, o también llamada función estética literaria. Entonces tenemos a la función poética del lenguaje. ¿Ya, muchachitos? Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la función poética, esta función poética se relaciona con el mensaje. O sea, busca digamos, decorar o trabajar con un lenguaje estetizado, literario, figurado.
Entonces, también le llaman función literaria, función estética. No solamente son ejemplos de función poética, fragmentos de obras, de poemas, de cuentos. También son función poética las charadas, las adivinanzas, los trabalenguas, los refranes, los dichos populares, los piropos, ¿ya? Porque utilizan un lenguaje figurado, un lenguaje estetizado en ese sentido, ¿ya? Sí, ya hemos recordado ahí las funciones del lenguaje, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, ya. Ahora vamos a ver, pues ya, 8 la B, ya, muy bien. Entonces, ahí he copiado un poquito para que ustedes puedan recordar. La 8, ahí nos quedamos en la 8, ¿no? Beso, ya. Desafortunadamente no obtuvo lo que tanto anhelaba. Ahí está el truco, mira. Lleva sufijo mente. Ya, si lleva sufijo mente, ¿qué es? Expresiva, ¿no? Listo. Profe, ¿no hay expresiva? No, pero está con otro nombre. Ahí yo he colocado todos los nombres por eso. ¿Qué sería? ¿Con emotiva, sí o no? Sería 1 con E. La 2, por favor, apoya a tu hermano menor en la tarea. Mía se ve el nombre de la persona, pues, ¿no? Entonces le está pidiendo, le está ordenando. ¿Qué es eso? Función apelativa. Profe, ¿no hay apelativa? Sí, pero está con el otro nombre. Con A, conativa. 2 con D, 2 con D. 1E, 2D. La 3. Mañana se publicarán los resultados del examen final. Eso está informando. Si está informando, ¿qué es? Función denotativa con la letra A. Siguiente, la palabra rápidamente se formó por derivación. Derivación es un proceso gramatical para formar palabras. ¿Eso qué sería? Metalingüística. Profe, no hay metalingüística, pero está con el otro nombre. Metaverbal. Y el último que dice, en hora buena nace quien buena fama cobra, Miguel. Ahí el lenguaje tiene rima, es un lenguaje estetizado. Por lo tanto, ahí ¿qué sería? Sería estética con la letra C. ¿Y la clave cuál es? Está bien. ¿Cuál es la clave? La B. ¿Sí? Ya lo expliqué por si acaso. ¿A todos les salió la B? ¿Sí, muchachos? Listo, muy bien. Vamos con el número 9. A ver, el número 9 dice: a través de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el emisor exterioriza su opinión, sus sentimientos o estados de ánimo, de acuerdo con lo señalado en las siguientes oraciones. Nos recomendaron abrigarnos por la intensidad del frío. Ricardo obtuvo una vacante en el examen de admisión. Creo que es importante responder con seguridad, Amelia. Felizmente había ahorrado para poder viajar a Francia. Me agradó la forma como elaboró el material. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuántas presentan la función emotiva del lenguaje? A ver, ¿cuáles son función emotiva? Emotiva es expresiva. Vamos a buscar. Nos mandaron abrigarnos por la intensidad del frío. ¿Eso es función expresiva, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es expresiva, sí o no? ¿Qué dicen? No, no es cierto. No. ¿Qué función es? Representativa. Representativa es información concreta o que se pueda verificar, ¿no es cierto? Eso no es. Ricardo obtuvo una vacante en el examen de admisión. ¿Eso es o no es? Tampoco, ¿no? También es representativa o informativa. Creo que es importante responder con seguridad, Amelia. ¿Esa es o no es? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Esa sí es. Esa sí es. Creo que es importante responder con seguridad. Siguiente. Felizmente había ahorrado para poder viajar a Francia. Felizmente, eso sí. ¿Cuántas van? 2. Van 2, ¿no es cierto? Profe, quedan 2. Entonces, si quedan 2, llegaríamos máximo a 4. Entonces, no puede ser la A ni puede ser la B, ¿sí o no? Listo, sigamos. Me agradó la forma
cómo elaboró el material. Eso también está bien. ¿Cuántas vamos? 3. El orden de los factores no altera el producto. Eso es representativa. Entonces, ¿cuántas hay? 3. ¿Cuál es la clave en la 9 entonces? ¿Cuál es la clave? La D. Listo. Ejercicio 10. A ver, ejercicio 10. Ahorita vamos acabando también ya, igual que ayer. No fácil esto. 10. El lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con la de los elementos de la comunicación. Dice ahí, primera dice, por favor, ayúdame a resolver este ejercicio. Por favor, ayúdame a resolver este ejercicio. ¿Qué función del lenguaje es esa? ¿Qué función del lenguaje es? Por favor, ayúdame a resolver este ejercicio. Apelativa. Listo, ya encontramos la función. Y si es apelativa, ¿con quién se relaciona? Con el receptor. Entonces, la número 1, ¿con quién lo relaciono? Con la letra C. 2. Los verbos practicar y ver son transitivos. ¿Eso qué función es? Te habla de los verbos. Te habla de los verbos. Eso es una función, claro. Eso es metalingüística. Y si es metalingüística, ¿con quién se relaciona? ¿Con quién dice? Con el código, ¿no? Entonces, 2 es con la letra D. Siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Me gustaría viajar a Iquitos para visitar a Liz. Me gustaría. Eso es algo que dice una persona. Su expresión. ¿Qué sería eso? Expresiva. Si es expresiva, ¿con quién se relaciona? Con el emisor. Sería 3 con B. Y la 4, ¿qué dice? Ese vehículo es de transmisión mecánica. Ana. ¿Ahí qué sería? Ahí sería una informativa. ¿No es cierto? Está informando. Y si es informativa, equivale a decir representativa. ¿Y la representativa con quién se relaciona? Con el referente. Entonces sería 1 con C, 2 con D, 3 con B y 4 con A. ¿Sale o no sale? A ver, buscamos CDBA. Me dice dedo, profesor. Dedo, ¿no? Listo, ya está. Sí, es dedo. CDBA. La clave en la letra D. Listo. Ejercicio 11. Ejercicio 11. Dice así. El lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, en los siguientes enunciados, ¿ya? A ver, pero ¿qué me están pidiendo? Voy a la parte final. Dice, ¿qué dice? ¿En cuántas oraciones destaca el elemento de la comunicación receptor? Receptor. ¿Qué elemento me están pidiendo? Receptor. O sea, me están pidiendo funciones que apelativas. ¿Qué me están pidiendo entonces? Apelativas. Entonces buscamos acá. Wilmer preguntó si aprobé el examen en la Academia del Grupo Ciencias. Wilmer preguntó si aprobé el examen en la Academia del Grupo Ciencias. Dime, ¿eso es función apelativa? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Es función apelativa? No. Dime, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? Entonces no puede ser. Vamos con el siguiente. ¿Te gusta el deporte? ¿Verdad? ¿Eres católico? ¿Verdad? A ver, cuando tenemos ese tipo de comunicación, ¿qué será? ¿Será apelativa propiamente? ¿Qué dicen? ¿Será apelativa? ¿Te gusta? Sí, porque estoy pidiendo una respuesta. Ya. ¿Y por qué no puede ser, a ver, ¿cómo se llama? Dasha dice fática. Fática, ahí está, justo iba a decir eso. ¿Por qué no puede ser fática?
Dice, ¿te gusta el deporte? ¿Verdad? ¿Eres católico? ¿Verdad? Podría ser apelativa porque está preguntando, buscando una respuesta. Ya. Pero también podría ser fática porque está buscando establecer contacto, ¿no? Con ese verdad, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a dejarlo ahí. Ya, vamos a dejarle un asterisco y ahí vamos a explicar al final. Siguiente. Me parece excelente el clima de Chiclayo, mi apreciado padrino. Pero este es al ojo, pues. ¿Eso qué es? Expresiva, ¿no? No puede ser, ¿no? Siguiente. Dime si el Perú es un país multilingüe. Dime si el Perú es un país multilingüe. Dime. Ahí está pidiendo una respuesta, ¿no? Esa sí es, ¿no? Apelativa, ¿no? Esa sí es. Queridos alumnos, mañana se publicarán los resultados. No puede ser, ¿no? No puede ser. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Será o no será? ¿Qué dicen? Ten piedad de los pobres, Dios mío. Ahí sí, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesucristo? También, ¿no? Pide una respuesta. Entonces, acá voy a revisar de nuevo con todos. Wilmer preguntó si aprobé el examen en la Academia del Grupo de Ciencias. Díganme, ¿eso será apelativa? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. Listo. No. Ya. La siguiente. ¿Te gusta el deporte? ¿Verdad? Un poco ambiguo esto, ¿no? Eres católico, ¿verdad? Puede ser que sea apelativa o puede ser que sea de contacto, fática. Ya. Vamos a dejar eso ahí. Me parece excelente el clima de Chiclayo, mi apreciado padrino. ¿Es esa apelativa? No. Dime si el Perú es un país plurilingüe. ¿Qué dicen ahí? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Siguiente. Ahí va uno, ¿no? Queridos alumnos, mañana se publicarán los resultados. ¿Qué predomina ahí? La información, ¿no? Que mañana se van a publicar los resultados, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Representativa, ¿no es, no? Ten piedad de los pobres, Dios mío. Eso sí es apelativa, sí se centra en el receptor. ¿Qué dice la Biblia? También, ¿no? ¿Cuántos habrían ahí? 3. Ahora, la duda está, hay 3. ¿Hay clave 3? Sí, es la D. La clave ahí sería la D. Pero me queda aquí un ejercicio. O sea, un planteamiento. ¿Te gusta el deporte? ¿Verdad? Eres católico, ¿verdad? ¿Cuándo es función fática o de contacto? Cuando yo digo, aló, ¿escuchas? 1, 2, probando. O sea, cuando queda de manera implícita que estoy buscando, más que la respuesta del receptor, estoy buscando establecer contacto. No sé si me dejo entender. Entro al salón y yo digo buenos días y ustedes empiezan a decirme buenos días. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estamos buscando establecer contacto. Los saludos, las despedidas son contactos. ¿Entendido? Son función fática. Esos son ejemplos de función fática. Pero aquí dice, ¿te gusta el deporte? ¿Eres católico? Son enunciados que aseguran que te gusta el deporte y que eres católico. Pero si yo le añado después verdad, ¿estoy buscando establecer contacto o estoy pidiendo una respuesta? Acá más se percibe que está pidiendo una respuesta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Sería la C4. Listo. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, ahí están, ya, listo. A ver, ¿el número cuánto? 12 es, ¿no? Sí, ya lo vi, 12. En la lengua española, el dialecto estándar se define como el denominador común entre las variedades lingüísticas y está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. En tal sentido,
¿qué enunciado está expresado en dialecto estándar? Te pide dialecto estándar. A ver, o sea que esté bien estructurado. Número 1, dice acá. Me alegra ya, de que no hayas firmado ese documento. Me alegra de que, cuando usted vea el de que, es sospechoso el dequeísmo, ¿no? Ese que se cambia por eso o se cambia por algo. Me alegra de eso. ¿Es correcto decir me alegra de eso me alegra? No, no es cierto, es me alegra eso me alegra. El de está de más. Por lo tanto, la letra A no es dialecto estándar. ¿Entendido? ¿Sí quedó claro? Hay dequeísmo, ¿no es cierto? ¿Sí quedó claro? Dialecto estándar es cuando está bien redactado. A ver la B. Ayer por la tarde andé por esos caminos con Luisa. Es que no es andé, ¿cómo es? Anduve. No es andé, ¿cómo es? Anduve. Sigamos. Carlos, no reduciste la velocidad al llegar al semáforo. Dice, no reduciste. Lo que pasa es que el verbo reducir no se conjuga de esa manera. Ya, se conjuga como decir. Entonces no es reduciste, ¿cómo es? Redujiste. Redujiste. Incorrecto. La D. La propuesta satisfacerá a todos los ejecutivos, Doris. La propuesta satisfacerá. Lo que pasa es que cuando un verbo proviene de satisfacer, la raíz del verbo es hasta la F. Satif, raíz o lexema. Y lo que continúa se conjuga como hacer. ¿Cómo se dice? Hará. Le quitas la H nada más. ¿Y cómo queda el verbo? Satisfará. No existe el verbo hacerá. No existe hacerá. Lo que existe es hará. Satisfará. Ya. Redujiste. Claro, por eso no es reduciste. Se conjuga como decir. Si dices dijiste, redujiste. Está bien, sí. Sí lo dije, sino que no lo he escrito como este verbo. Pues, claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda? La E. Entonces, la E tendría que ser la clave, pues vamos a ver qué dice. Con este nuevo sistema puedes prever todas las fallas. Está bien. Porque prever significa anticipar. Una cosa es prever y otra distinta es proveer. ¿Ya? Prever se conjuga como ver y proveer se conjuga como leer. ¿Ya? Prever se conjuga como ver y proveer como leer. Tú dices vio, tú dices viste, tú dices vieron, tú dices leyó, tú dices leerá, tú dices leyeron. Ahora mira el truco. Prever se conjuga como ver, solamente le aumentas previó, pero acá es aguda, ¿no? Previste, previeron. Ahí está el truco. Se conjuga como ver. Acá solamente le aumentas pro y pro. Pero no es proleyó, cambio la V. Proveyó, proveerá, proveyeron. Ahí está el truco. ¿Qué te pareció? Así más fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Así de fácil, ¿ya? ¿Ves? No es difícil,
Fácil, ¿ves? Ahora, la clave ¿cuál es? En la 12, la E. 13. A ver, pregunta 13. Vamos con la número 13. ¿Qué dice acá? El dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Está normalizado y es transmitido de acuerdo con la gramática normativa. Considerando lo mencionado, determine qué enunciado está expresado en dialecto estándar de la lengua española. O sea, nos piden que esté de acuerdo a las reglas. A ver, ¿cuál está de acuerdo a las reglas? Analizamos. Habían muchos participantes. A ver, ahí hay una norma, ¿no? Ya recordaste seguro. A ver. Cuando haber se conjuga solo, siempre va en singular. Cuando haber se conjuga solo, siempre va en singular. Profesor, ¿cómo solo? Por ejemplo, así. Yo digo, habrá más vacantes. Dígame una cosita. ¿Habrá no es conjugación de haber? Sí, habrá es conjugación de haber. ¿No se está conjugando solo? Sí, solito. Entonces siempre va en singular. Hacia al lado haya 10 palabras en plural, siempre va a ser singular. Habrá más vacantes, no es habrán. Pero cuando forma haber más participio, ahí que forma ver, perífrasis verbal. Ahí puede ser singular o ahí puede ser plural. Por ejemplo, yo digo, ha dicho. O puedo decir, han dicho. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Eso es. ¿Se entendió? O sea, haber siempre va en singular cuando se conjuga solo. Por ejemplo, yo digo, hubieron policías en la avenida. No es hubieron policías. Porque hubieron viene de haber. Y está conjugado solo, tiene que ir en singular. ¿Comprendieron la idea? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ahora, muy bien. Entonces, había muchos participantes en aquella conferencia. ¿Está bien eso? No. ¿Cómo debe ser ahí? Había, sin la N. Mal, la B. Héctor y María conversaron amablemente y lentamente. Conversaron amablemente y lentamente. Lo que pasa es que no se puede formar una serie de adverbios con sufijo mente. Se tiene que llevar el sufijo a la última palabra. Entonces, ¿cómo se debe decir? Héctor y María conversaron amable y lentamente. ¿Se entendió? ¿Ya recordaron? Eso hemos visto, ¿no? ¿Ya recordaron? Bueno, lo que han estudiado acá en todo caso, ¿no? Claro, ¿sí? Listo. C. En la tarde, grupo de personas se interpuso, un grupo de personas debe ser, se interpuso delante mío. Es que no es delante mío, es delante de mí. Lo que pasa es esto, escucha. Yo voy a decir así, delante, detrás, ¿ya? Delante, detrás, debajo. Miren, delante, detrás, debajo. ¿Qué son estas palabras? Son palabras que señalan ubicación. Le afectan al verbo. Yo voy a decir está. Está delante, está detrás, está debajo. ¿Cómo se llama esto? Verbo. Entonces, ¿cómo se llaman estas palabras que le afectan al verbo? Vamos, dime. ¿Cómo se llaman?
Cuando la palabra delante, detrás, debajo, mira, delante, detrás, debajo. Cuando son adverbios, siempre van a formar una frase prepositiva. O como yo lo digo, delante de, detrás de, debajo de, está delante de mí, está detrás de mí, está debajo de mí. De mí, de mí, de mí, de mí. De mí, de ti, de él, así. ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, se confunden por esto, miren. Yo digo, por ejemplo, un posesivo, suyo. Suyo. Yo digo, libro suyo. ¿Ya? Yo digo, casa. Casa tuya. Dime, ¿es correcto decir libro suyo, casa tuya? ¿Es correcto decir eso? ¿Qué dices? ¿Qué cosa es libro? Sustantivo. ¿Qué es casa? Sustantivo. ¿Qué es suyo? Determinante posesivo. ¿Qué es tuya? Determinante posesivo. El determinante puede ir antes o después. Se puede decir su libro o se puede decir tu casa. Se puede decir su libro o libro suyo. Se puede decir tu casa o casa suya. Esto sí se puede. ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿De acuerdo? ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Ven, ahí está, miren. Esos datos son importantes, ¿ya? Listo. Ahora vamos por acá. Entonces, ¿qué nos queda? A ver. Dice. Entonces, la D. El alumno que está detrás tuyo. Ya, pues ya aprendimos. ¿Es detrás tuyo? No. ¿Cómo es? Detrás de ti. Entonces, la clave, ¿cuál tiene que ser la clave acá en el número 13? La clave tiene que ser la letra E. La clave es la E. Ahora vamos a ver. Fernando trabajó pensando cómo resolver el problema. ¿Sí está bien? Sí, correcto. Trabajó pensando cómo resolver el problema. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? La E. ¿Todo bien? A ver, por si acaso. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? 14 entonces. 14. Sí, dígame. En ese enunciado, y si le agregáramos Fernando trabajó pensando en cómo resolver el problema, ¿estaría mal? Se lo aumento en, mejor dicho. Ajá. Fernando trabajó pensando. Lo que pasa es que ahí, más que leen, la norma es uso del gerundio acá. Pero bueno, Fernando trabajó pensando en. ¿Sí? No hay ningún problema. Porque uno piensa en algo. Y ese algo es cómo resolver el problema. No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema. Estaría bien. Sí, estaría bien. ¿Por qué? Porque pensar es un verbo de régimen. Un verbo de régimen. O sea, pensar acepta frase prepositiva. Yo pienso en mi examen de admisión. Yo pienso en mis gatos. Sí está bien, no hay ningún problema. No sería incorrecto añadirle en. ¿Entendido? Seguiría estando bien. Listo. 14. En cada función del lenguaje destaca un elemento de la comunicación. Según ello, en el texto, ahí está, ¿no? Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Poema 12, Neruda. El elemento de la comunicación que destaca él, primero, ¿qué función del lenguaje es esa? ¿Es función? Por acá está, ¿no? Es función poética, ¿no? Y si es función poética, ¿qué elemento de la comunicación destaca? El mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave en la 14? Mensaje, la letra C. Listo. ¿Entendido? ¿Todo bien? Y sí, ya está. Y el último ejercicio. Bueno, resolveremos la tarea también, pues, ¿ya? Sí, acá igual tiene una pregunta de una alumna. A ver. Tiene una imagen. Antes de acabar. Sí. ¿Antes de acabar o después hacemos? Después de acabar.
Después, ya. 15. El lenguaje humano se manifiesta en la lengua y en el habla. Asimismo, se puede vincular con los términos del idioma y dialecto. Teniendo en cuenta ello, correlaciona en la columna de las definiciones con los términos que le corresponden y luego marque la alternativa correcta. A ver, variedad social o regional de una lengua. ¿Cómo se llama eso? Dialecto. Uno con D. Dialecto. Siguiente, manifestación individual y concreta de la lengua. Eso está en la pizarra, también lo vimos. Habla. La C. 1 con D, 2 con C. 1 es dialecto, 2 es habla. 3. Capacidad o facultad del hombre para comunicarse. ¿Cómo se llama eso? Lenguaje. 3 con A. Y acá tiene que ser 4B, ¿no? Lengua oficial reconocida en términos extralingüísticos. Sí lo dijimos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Idioma. Entonces la clave sería 1D, 2C, 3A y 4B. La clave es la B de bueno. Listo, ya está. Hemos resuelto entonces todos los ejercicios. Entonces, hemos resuelto los 15 ejercicios. Vamos a resolver también lo de la tarea, ¿ya? Pero antes de resolver, me dicen que hay una preguntita por ahí. A ver, es la imagen. No. Muchas palabras procedentes de otras lenguas han experimentado cambios en sus adaptaciones al castellano, ¿ya? Así aparecen whisky, spaghetti, adenda, procedentes del inglés, del italiano y el latín, respectivamente, que han resultado como whisky, spaghetti y adenda, que dan testimonio con claridad de la orientación de todo vocablo que se incorpora al sistema castellano, claro, de acuerdo con el enunciado precedente. Establezca el valor de verdad o falsedad de lo siguiente. Eso es un examen de San Marcos. Marcaron diferentes claves. Ya. Ahí sería el término adaptaciones tiene el sentido de ajustes fonológicos. Los latinismos, italianismos y anglicismos son fundamentales en el castellano. El extranjerismo piercing, su adaptación, piercing. Ya, a ver, ya. Sí me escuchan, creo, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya. Hay una pregunta que es de un examen de San Marcos. Es un examen de admisión, si no me equivoco, ¿no? Ahí sí me confirman. Es la pregunta de un examen de San Marcos, es esa. Ya. Ahí las academias dieron múltiples claves, ¿no? Distintas claves dieron, me acuerdo, en ese examen. Ya. A ver, dice, muchas palabras procedentes de otras lenguas han experimentado cambios en sus adaptaciones al castellano, claro. Así aparecen whisky en su escritura del inglés, spaghetti del italiano, adenda del latino, procedente del inglés, ahí está justamente, italiano y latino, respectivamente, dice, que han resultado como whisky, spaghetti y adenda. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, para poder explicar esa pregunta, a ver, me puede... Ahí quiero copiar las palabras. Las palabras, sí. Whisky. Ya, una palabra que aparece en ese ejercicio es whisky, que se escribe así, si no me equivoco. ¿La otra palabra cuál es? Espagueti. Espagueti. Ya, y espagueti en italiano, ¿no? Espagueti en italiano. Ya. Entonces, espagueti, si no me equivoco, es así. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ya, ¿y la otra palabra cuál es? Adenda, creo. Adenda es con doble D, ¿no? Adenda, así, ¿no? Ya. ¿Esto de dónde proviene? Esto proviene del inglés, ¿sí o no? Si no me equivoco. Esto proviene del italiano. Y esto proviene del latín, ¿no? Ahora, estas palabras, ¿cómo han pasado al castellano ahora? A ver, whisky ha pasado así, ¿no? Whisky. Esto ha pasado... ¿Dónde? Acá. Sí. Yeti, ya, Yeti. Ya, y acá pasó como adenda, ¿no? Ya, y finalmente dan un ejemplo más, ¿no? Hay una palabra más. ¿Cuál es la otra palabra?
Piercing, ¿no? ¿Qué tal? La palabra es piercing, ¿no? Ya, candado como resultado de esas palabras que están ahí. Ya, pero hay una más. Ah, no, en los números está. Sí, piercing. Piercing, ¿no? Y su adaptación piercing. Se escribe piercing, así creo. Sí. A ver, ¿está bien? Sí, ¿no? Sí, Ya. ¿Y cómo pasa? la adaptación piercing. Piercing, así. Ajá. Ya, listo. Ahora miren, en la pregunta que envían dice esto, que las palabras se adaptan al castellano. Las palabras se adaptan al castellano, ¿ya? Mira, se adaptan al castellano. La palabra original es del inglés. Mira cómo se escribe. Whisky, espagueti y adenda. Whisky. Entonces, para que se escriba whisky, mira, whisky suena wi, va a llevar diéresis y todo, sino whisky con Q, espagueti, adenda. Si usted se da cuenta, al momento de la adaptación, ¿qué sucede? Se está adaptando el sonido, ¿no? Como suena en castellano. Y si se está adaptando el sonido, tiene que ver con lo fonético, fonológico. ¿Entendido? ¿Ya? La adaptación de una lengua a otra pasa por el aspecto fonético, fonológico, la pronunciación. Ahora miren por acá, piercing. Ya, ahora sí podemos responder. En el número 1, ¿qué dice? El término adaptaciones tiene el sentido de ajustes fonológicos. ¿Qué dicen? A ver, el número 1 dice que si adaptaciones tienen que ver con ajustes fonológicos. ¿Qué dicen? Sí, no, se evidencia, ¿no? Tiene que ver, ¿sí o no? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Entonces el número 1 es verdadero, ¿no? Sí, es verdadero. ¿Entendido? A ver, díganme, ¿se entiende? Sí, no. Ya. 2. Los latinismos, italianismos y anglicismos son fundamentales en el castellano. Fácil. Eso es historia del español, ¿no? A ver, el latín sí influye en el español, pero los anglicismos y italianismos de Italia son fundamentales en el castellano. Son fundamentales. Miren, el castellano proviene generalmente del latín, luego otro porcentaje del griego y otras lenguas. Entonces, el latín es un 70% más o menos. El griego por lo menos es un 10%, 80%. Y el resto de lenguas un menor porcentaje. ¿Entendido? Entonces, quiere decir que eso no sería verdadero, sería falso. ¿Entendido? Listo. Y el último que dice... Claro, el extranjerismo piercing, ¿no es cierto? Y su adaptación refuerzan, claro, sí refuerzan, ¿no? Sí refuerzan la adaptación en el aspecto fonológico, ¿no? Más que nada, más que la escritura, como suena, ¿no? Piercing, listo. Y no sé, pues ahí sale la respuesta. ¿Cuál será la clave ahí, según eso? Sería avión. Avión, ya, pues ahí está su respuesta. Ya está. Listo. Ya está. A ver, eso fue una preguntita que habían enviado por ahí. Ya, muy bien. Tiene otra pregunta. Me dices sobre el gerundio, ¿cuáles eran los criterios de su buen uso? Solo son 2. Para usar el gerundio hay 2 criterios nada más. A ver, para usar el gerundio, a ver acá rapidito. Uso del gerundio. El gerundio solo tiene 2 usos adecuados. ¿Cuáles son? El gerundio implica simultaneidad. El gerundio implica simultaneidad ¿con quién? Con el verbo. Y también implica lo que es anterioridad. Obviamente ¿con quién? Con el verbo. ¿Y por qué el verbo? Porque recuerda que el gerundio afecta al verbo. Ya está. Entonces, nada más. Entonces yo digo, por ejemplo, así, escucha esto. Yo digo, te esperó leyendo una revista. Ahí hay uno. Y yo voy a decir por acá, a ver, yo voy a decir así, estudiando mucho, coma,
logró su ingreso. Ya. Ya, ahora escucha esto, mira. ¿Cuál es el gerundio en la primera? Leyendo. Ya, gerundio. ¿Cuál es el verbo? Esperó. A ver, dime. ¿Se puede esperar a alguien leyendo? Dime, ¿es una acción simultánea? ¿Se puede esperar a alguien leyendo? ¿Es una acción simultánea? Si tú quieres comprobar que acá hay simultaneidad o es una acción paralela, vas a hacer esto. Una flecha escribes. Y vas a escribir así, mientras. Escribes mientras, te esperó mientras y transforma en gerundio en verbo. Leía. ¿Se puede decir que te esperó mientras leía una revista? Te esperó mientras leía una revista, que es equivalente a decir que te esperó leyendo una revista. Esto es el uso adecuado, simultaneidad. ¿Qué te parece? ¿Se entendió? Ese es el uso adecuado, se llama simultaneidad. Otro ejemplo clásico es salió cantando del salón. A ver, dime, ¿se puede salir cantando del salón? ¿Es una acción simultánea? Vamos, dime, ¿qué dices? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, es una acción simultánea. Yo podría decir así, escúchame bien, yo podría decir así, escucha. Yo voy a decir esto. Salió del salón mientras cantaba. Salió mientras iba cantando. Así se puede, ¿no? Eso es. ¿Se entendió el primer uso adecuado? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Segundo uso. Anterioridad. Estudiando mucho logró su ingreso. ¿Cuál es el verbo? Logró. ¿Cuál es el gerundio? Estudiando. Ahora díganme ustedes lo siguiente. Miren. Para lograr su ingreso, ¿qué fue lo primero que hizo? Estudiar mucho. ¿No es cierto? Ahora, otra forma de comprobar la anterioridad es preguntándole al verbo ¿cómo? Este es el método más simple. ¿Cómo logró su ingreso? ¿Cómo logró su ingreso? Estudiando mucho. Listo. Ya está. Esos son los dos usos adecuados del gerundio. El resto de casos son usos inadecuados, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí? Esos son los dos usos adecuados del gerundio. Expresan simultaneidad y expresan anterioridad. Lo que pasa es que hay algunos que hacen esto también, ¿no? Por ejemplo, dicen esto, uso inadecuado, ¿no? Yo digo, compró un libro conteniendo ejercicios. A ver, ¿cuál es el gerundio? Conteniendo. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Compró un libro mientras contenía ejercicios? ¿Cómo compró un libro? ¿Cómo compró? ¿Conteniendo ejercicios? No sale ninguno. Es incorrecto esto. Entonces, ¿cómo se dice? Compró un libro que. Compró un libro que contiene ejercicios. Ahí está. Listo. Pero esto, ¿cómo sabía que esto, cómo sé que esto es inadecuado? Por estas dos reglas, pues. Listo. ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Esos son los usos del gerundio. Ya, no importa, pues estamos resolviendo las preguntas porque ya acabamos en sí. Pues la tarea la pueden resolver solos, ahí están las claves incluso. Me dice, ¿le puedo preguntar por qué es la C y no la A? En esta pregunta, la respuesta que le indican es la C, pero ella tiene duda con la A. ¿En cuál de las siguientes oraciones se presenta una variación diatópica del español? Diatópica es una variación dialectal, dialecto regional. Ya. Checa esas, ¿qué dice? Tabas. Y esos lompas importados. B. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. De su brazo, la esquina, la fuana se ha golpeado. ¿Qué piden ahí? Variación diatópica. ¿No es cierto? Y la clave yo pienso que es la C. Ya, ¿y cuál es la clave que le dan ahí? Me dicen que la clave es la C. Sí, está bien. ¿No? Pero ella piensa que es la A. ¿Por qué no es la A? No, está bien en la C. A ver, ¿Por qué no podría ser? a ver, la personita que ha enviado eso dice, ¿no? ¿En cuál de las siguientes oraciones se presenta una variación diatópica? ¿Qué es diatópica? Diatópica significa regional. Diatópica es regional, ya, del español. Regional, costa, sierra, selva.
La C que dice, se parece a un ejercicio que hemos visto hoy. De su brazo, la esquina, la fuana se ha golpeado. ¿Qué cosa sucede ahí? Hay doble posesivo. De su brazo, la esquina, ¿no? La fuana se ha golpeado. Ahí hay sintáctico y fonético, ¿no? Sintáctico por el orden, sintáctico por el artículo la, fonético por fuana, F en vez de J. Eso es un dialecto regional amazónico del Perú. En cambio, cuando digo checa esas tabas y esos lompas importados, eso es un dialecto, también es un dialecto, pero es un dialecto más diastrático o social. Eso lo usa un grupo social determinado. En cambio, el otro es regional o diatópico porque en casi toda la selva hablan de esa forma. Es una marca de reconocimiento de que la persona es de la selva. Cuando Edwin Sierra imita a la fuana, pues, ¿no? Es de la fuana, ¿no? Uy, no, de mi suegra a su marido lo engaña, dice, ¿no? Eso es un dialecto diatópico o regional, es estandarizado, es popularizado. En cambio, decir lompa, taba, es un dialecto, pero es un dialecto de tipo social, es un sociolecto. Por eso no es la A. ¿Entendido? Ya. Listo. A ver, ¿cuál es? Con imágenes. En cada función del lenguaje destaca un elemento, claro. Según ello, en el texto, en el pasadizo nebuloso, ¿cuál mágico sueño de Estambul? Ese es Eguren, ¿no? Su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul, el elemento de la comunicación que destaca. A ver, eso es un fragmento de versos. Y si son versos, ¿qué función es? Poética. Y si es poética, ¿con quién se relaciona? Mensaje. ¿Cuál es la clave? La E es ahí. La clave es la E, mensaje. Si es el fragmento de un poema, está más fácil, ¿no? Pues si es el fragmento de un poema, es función poética. Entonces, la función poética, ¿con quién se relaciona? Con el mensaje. Ahí está. Eso lo hemos visto aquí en la pizarrita. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Todo bien? Ya está. Listo. Listo. A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Profesor, Sí. estaba resolviendo una pregunta y mencionó un término que significa plano virtual del lenguaje. ¿Qué significa eso, profesor? Lo dije temprano. Virtual es mental. Psíquico, ideal, virtual, abstracto, es lo mismo. Virtual significa mental. Virtual es mental, que se proyecta en la mente. Eso es virtual, que se proyecta en la mente del hablante, ¿no? Que genera una imagen mental. Eso quiere decir. Listo. Sí. Se proyecta, ¿no? En la mente. Hay que tener cuidado nomás, pues se proyecta tanto que hasta puedes hasta soñar con eso. A mí me ha pasado un sueño, no pesadilla, porque no me dio miedito ni nada. Lo que pasa es que ayer vi por TikTok y después lo comprobé en las noticias que una chica, creo, una alumna del programa Alfa de la Universidad César Vallejo se cayó del piso 12. Me suena un poco extraño eso, ¿no? Del piso 12. Si usted viera ahí, piso 12 en la Universidad César Vallejo, yo 2 años llevo enseñando en ese piso 12. Es alto, pues ahí se ve hasta el mar del Callao, ¿no? Se ve el aeropuerto, todo se ve, ¿no? Que se haya caído de ahí, un poco raro, la deben haber empujado. O se debe haber sentado muy al borde y se ha caído, pues, ¿no? Entonces esa noticia me dejó así movido. Me fui a dormir incluso pensando en eso. Y hasta soñé con eso. Soñé con eso, ¿no? Claro, ¿no? Y eso es que la universidad, el muro me llega aquí a esta altura, mira. El muro es alto. El muro es alto, o sea, no es... Y ya pues ustedes saben, ¿no? La gente critica, ¿no?
La Universidad de César Vallejo está mal construida, no está recontra bien construida. Y no porque trabaje ahí también, sino que es cierto. O sea, el muro me llega acá. No, a los más altos les llegará pues por aquí, ¿no? Debajo del abdomen, ¿no? Entonces me parece un poco sospechoso, ¿no? Programa alfa, o sea, la pre, el alfa es como la pre ciclo cero, ¿no? Pre Vallejo, algo así, ¿no? Pero también, ¿cómo se les ocurre mandar al ciclo alfa al piso 12? Pues? Deben mandarlo al primer piso, al pabellón E, que es así, primer piso nomás, antiguito, ¿no? Van a mandarlos ahí, pues se pasan ahí. Profesor, dicen que son los alomorfos. Alomorfos son las variantes del morfema. Si yo digo pie, dime cuál es el plural de pie. Pies, la S. La S es flexivo. Pero dime cuál es el plural de pared. Paredes, ES. Dime, la S es plural, la ES también. O sea, son el mismo morfema con diferente escritura. Eso es alomorfo. ¿Entendiste? ¿Ves? Yo digo, por ejemplo, la palabra niña. ¿Niña en qué acaba? La A, ¿no? La A, ¿qué es? Morfema de género femenino. Pero si yo digo, por ejemplo, gallina, en gallina, ina, todo eso, ina, es flexivo femenino. Eso es alomorfo. Alomorfo es el mismo morfema, pero con distinta escritura. Vamos a verlo así y ahí sí se entiende más. ¿Entendido? Sí. Eso es. ¿Ya? Y hay varios alomorfos. Uno más, mira. ¿Cómo se llama el que nace en Perú? Peruano. Am. AN es gentilicio. Y si digo japonés, ES es gentilicio. An y es son gentilicios. Son alomorfos. Porque señalan lo mismo, que es gentilicio, pero con diferente escritura. ¿De acuerdo? Muy bien, ya, eso es. Listo, eso sería todo, creo. ¿No? Listo. Ya. Hasta ahí vamos a llegar. No, ya no hay más imágenes ni nada, creo. Ya no hay. Ya listo, hemos contestado todo. Grande, profe. Grande. Listo, muy bien. Ya. Hasta ahí hemos llegado.